Bueno, buenas tardes a los 115 asistentes que tenemos por el momento. Vamos a hacer, queda un minuto para el inicio oficial de la hora de este webinar. Vamos a hacer simplemente una prueba sencilla de audio y vídeo. Por mi parte, simplemente, bueno, confirmar que la gente pueda utilizar preguntas y respuestas o en este caso particular, para confirmar que se nos oye bien, el chat para decir que se nos oye y se nos ve. Yo soy Jerónimo y tenemos a Ignacio Mayol también presente. Buenos Ignacio, días. ¿querrías hacer una prueba de audio simplemente para ver si la gente nos ve? Sí, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Ok, confirman que se nos oye, perfecto, estupendo. Pues son las 5. Mientras damos un par de minutos para que los demás asistentes se vayan incorporando, me gustaría en primer lugar dar la bienvenida y que la gente pudiera ir diciendo más o menos de qué países vienen. Nosotros, naturalmente, estamos, Ignacio Mayol, tú estás en Panamá, ¿verdad? En Ciudad de Sí, de Panamá. Panamá, ciudad de Panamá. Efectivamente, yo estoy en Madrid y de alguna manera pues también represento un poco a Latinoamérica como arquitecto mitad español y mitad colombiano. Ok, tenemos gente de Madrid, Colombia, Panamá, Medellín, Bogotá, estupendo. Jordania, muy bien, interesante. Venezuela, en Panamá, ok. Argentina, Costa Rica, Nicaragua. Ok, estupendo. Pues nada, nos alegramos mucho, espero que puedan disfrutar de este webinar. Estamos más o menos en 160 asistentes en este momento y como han pasado más o menos un minuto y pico, vamos a dar inicio en unos segundos. Veo que también tenemos gente de Italia y gente que está también en otras partes de Europa. Muy bien, pues nada, en primer lugar, tanto desde Mayor Arquitectos como desde la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE, desearles los mejores ánimos y nuestros mejores deseos a todos para estos tiempos que son complicados, tanto en la faceta personal como de negocios. Esperamos que bueno, este tiempo y esta oferta, que también complementaremos con otras en las semanas venideras, puedan contribuir a una formación continua y bueno, pues a que este tiempo sea de provecho. Especialmente esto es importante en sectores como la arquitectura y el diseño, que si bien reaccionan con un poco más de lentitud y pueden parecer más fuertes al principio de los momentos de cambio y de crisis, también cuando empieza la fase de recuperación, cosa que dentro de poco esperamos que entremos en ella, pues requieren que todo el personal o que toda la fuerza, digamos, el talento profesional esté muy ojo a visor para poder aprovechar las oportunidades. Con lo cual, cualquier actividad que tengamos en este momento es más que bienvenida. Antes de pasar a las presentaciones de Ignacio Mayor Azcárraga y la mía también, y también del tema que vamos a tratar hoy, explicaré brevemente la dinámica del webinar. Va a tratarse de una sesión de aproximadamente una hora, en la que dedicaremos unos 5 o 10 minutos al inicio y la introducción, incluyendo en la cual ya estamos, por decirlo de alguna manera. Luego, Ignacio hará una presentación de unos 30 minutos del tema elegido, que es Flexible Modular Living, y luego dedicaremos unos 30 minutos a una conversación en la que, por supuesto, su participación es fundamental. Por lo tanto, les rogamos a todos que utilicen la herramienta que se llama preguntas y respuestas para publicar sus preguntas. Verán en la interfaz, para quien no esté familiarizado, que hay una parte que pone chat y hay otra que pone preguntas y respuestas. Idealmente, para la moderación, les pedimos que por favor utilicen la parte de preguntas y respuestas. Yo iré moderando todas las ideas que vayan apareciendo ahí, indicando los tiempos y en la medida de lo posible intentaremos responder a todas las cuestiones. Comentarles también que esta sesión es una sesión que está siendo grabada y que se publicará dentro de los canales, fundamentalmente dentro del canal de YouTube de Mayol. Al finalizar pondremos también algunos links de otros eventos bueno, de un ciclo de conferencias que ofrece ahí School of Architecture and Design y que también, por supuesto, colabora con Mayol y que, bueno, ya dejo de alguna manera puestos ahora mismo en el chat los links digamos, de interés y al final los volveré a repetir. Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Yo soy Jerónimo Van Schendel, soy el director del Master in Business for Architecture and Design en la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE. Somos el primer MBARC o MBA para arquitectos y diseñadores a nivel mundial, digamos que tiene un enfoque absolutamente unitario
de diseño y negocios. Soy arquitecto por la Politécnica de Madrid con una especialización en Harvard en emprendimiento e innovación específicamente enfocada a la arquitectura y el diseño. Esto yo creo que nos une bastante a Ignacio Mayol y a mí. Mi pasión, digamos, o lucha actual es contribuir a definir el rol que el arquitecto está llamado a ocupar en las próximas décadas, en las cuales veremos un cambio hacia un modelo, digamos, más proactivo y de liderazgo estratégico, en relación con el cual este webinar y las ideas que Ignacio va a introducir ahora son especialmente relevantes. Esta misma búsqueda está en la base del trabajo no solo de Mayol Arquitectos, sino de ahí School of Architecture and Design como un todo, y puedo decir que en ambas instituciones o en ambas empresas destaca el trabajo y la oferta profesional por esta sólida conexión entre el mundo de los diseños, de los negocios y el diseño. Ambas instituciones consideran que uno refuerza al otro y que precisamente en esa intersección es donde está la mayor oportunidad de impacto para nuestro sector. Es por eso que desde hace un tiempo venimos colaborando como partners estratégicos, Mayol Arquitectos y School of Architecture and Design, y por eso tengo hoy el gusto de haber sido invitado a compartir y moderar este webinar con Ignacio Mayol Azcárraga, CEO de Mayol Arquitectos. Mayol Arquitectos es, sin duda, la firma de mayor proyección e impacto internacional de Centroamérica y uno de los líderes indiscutibles, por decirlo así, en Latinoamérica también. Fue fundada por Ignacio Mayol Tamayo hace más de 4 décadas, por lo tanto hay ya una dilatada trayectoria y destaca no solo por esa trayectoria y la calidad de los proyectos, sino por un enfoque actual especialmente innovador en cuanto a la organización empresarial, a la manera de pensar sobre lo que un arquitecto es y lo que un arquitecto puede hacer, a las dinámicas de diseño y co-creación, que son las que integran y motivan muy especialmente al grupo de 250 profesionales que integra la Mayol Arquitectos, ¿no? Ignacio Mayol Azcárraga es el líder en gran medida de este rediseño de la propia firma y del éxito que está teniendo en estos momentos. Son unas dinámicas en las que destaca una comprensión, como veremos también en el tema que voy a introducir a continuación, del arquitecto como líder en procesos de transformación clave para la ciudad que van más allá de la creación de espacio, pero por supuesto en los que el espacio es un elemento fundamental. Para terminar la presentación de Mayol, diremos que cuenta con oficinas en Panamá y en Madrid y, entre otras iniciativas o participaciones en distintos foros a nivel internacional, es socio de Barcelona Global Design. Ignacio Mayol Azcárraga, que es nuestro ponente de hoy, es arquitecto por la Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe, ISTMUS, que se graduó con la máxima distinción y posteriormente se especializó haciendo un máster in Science in Advanced Architectural Design, diseño arquitectónico avanzado, en Columbia University en Nueva York. Después de eso, y tras 10 años de trayectoria liderando Mayol Arquitectos a nivel de diseño, es nombrado CEO de la compañía en 2015 y es un rol que desempeña desde entonces hasta la actualidad. Entre otros logros, ha sido seleccionado por la revista Casabella como parte de Architects Under 30 por su labor al frente de Mayol, pero también dentro de esta visión del arquitecto como líder estratégico y transversal, Ignacio desempeña otros roles complementarios. Por ejemplo, desde el 2012 es miembro de Conecta Centroamérica para contribuir a impulsar la conexión entre los empresarios jóvenes y para integrar y conectar la región. Y también forma parte, por ejemplo, de EO, Entrepreneurs Organization Panamá, entre otras muchas instituciones e iniciativas en las que participa. Para terminar, el tema de hoy, titulado Flexible Modular Living, introduce una serie de ideas, o en él Ignacio nos va a introducir una serie de ideas sobre cómo el arquitecto puede actuar como una fuerza de cambio, como un agente de cambio en el modelo de vivienda asequible para toda la ciudad latinoamericana. Son una serie de ideas, digamos, que tienen una amplitud de miras en las cuales no se enfoca solo en la vivienda como un objeto construido, como una realidad construida o como un proceso, sino como un modelo económico, un modelo de cambio, un modelo que contribuye a la creación de una ciudad sostenible económicamente y socialmente. Veremos que está centrado, o por lo menos parte de ello, en un estudio de caso en Panamá, pero realmente el enfoque es absolutamente continental. Pues muchas de estas realidades que vamos a ver responden a problemáticas introducidas en todas las ciudades del continente o en muchas de ellas. Así que esperamos que disfruten y puedan trasladar estas reflexiones a su terreno.
Bueno, por mi parte eso es todo. Sin más dilación, es un placer para mí poder darle la entrada a Ignacio Mayor Azcárraga y les pido a cada uno en remoto y a falta de aplausos que por favor recibamos a Ignacio con la más calurosa bienvenida. Ignacio, adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Jerónimo, por la introducción y la verdad es que nosotros nos sentimos muy felices de venir colaborando con el IE desde hace más de alrededor de un año y medio, en el cual múltiples de nuestras iniciativas han permitido que una gran cantidad de personas de la región latinoamericana puedan educarse y puedan conocer de los programas que tienen ustedes, de forma tal de que podamos empezar a preparar arquitectos de manera integral, no solamente desde la disciplina y la profesión en sí, sino la capacidad que tengan de impactar en todos los sectores de la economía activa. Esto, me gustaría, bueno, darle los buenos días a todos. Estoy muy feliz, hay alrededor de casi 300 personas conectadas a este webinar y yo estoy desde casa. Les deseo mucha salud y les pido por favor que nos mantengamos cumpliendo con cada una de las medidas que se nos piden desde cada uno de los países, los gobiernos y las instituciones o autoridades que rigen esta situación durante la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que hay algo importantísimo que debemos saber es que lo más importante en nuestras ciudades, que quizás es el, la creación cultural más importante del hombre y es la que más se está viendo afectada en este momento dado, es la gente. Y siendo la gente ese grupo de personas que activan esa ciudad, debemos entender de que más allá de esta difícil situación que vivimos en este momento, hay oportunidades para repensar la manera en que nosotros intervenimos el espacio. Y es ahí donde el rol del arquitecto es extremadamente importante y el cual debe tomarse con la seriedad y también con el alcance que podríamos tener nosotros como profesionales dentro de cada una de las fases de ejecución de proyectos y de desarrollo de ciudades. ¿Por qué tocamos tanto el tema de la ciudad como tal? Tocamos el tema de la ciudad como tal debido a que alrededor del 55% de la población global habita en ellas. Las migraciones desde los interiores y de las áreas rurales hacia las ciudades en las últimas décadas ha sido masiva debido a que la ciudad es el espacio y el lugar donde se generan las oportunidades y la riqueza. Y en este momento dado, el coronavirus ataca a esa gran invención del mundo. Quizá la manera de ataque del coronavirus es que la proximidad es su punto fuerte contra el ataque a las personas. Y lo otro es que nosotros nos toca resguardarnos y dejar esa proximidad, aislarnos de la realidad para no poder activar ese espacio que es la ciudad. La situación que Ignacio, vive discúlpame Latinoamérica. un momento, solamente para... Voy a quitar el vídeo mío porque hay alguien que estaba diciendo que no había imagen, simplemente que no había imagen tuya, que se había congelado, entonces voy a quitar el mío por si acaso para las distintas personas facilita el ancho de banda, ¿vale? Pero voy a mantenerme conectado y estoy pendiente de cualquier cosa. Gracias. Esto, espero que me puedan ver ahora sí en este momento. Latinoamérica no se escapa de esta realidad que vive el mundo, pero lo que sí es importante es de que en Latinoamérica, que también es un continente o gran parte pues, del continente americano, en el cual habita más del 55% en las ciudades, según documentación de las Naciones Unidas, realmente un 33% de esas personas habitan de una manera informal en asentamientos informales. Y otro 33% habita en desarrollos urbanísticos que carecen de las necesidades básicas de infraestructura. Es decir, nosotros realmente en Latinoamérica tenemos una población urbana, pero no específicamente viven en la ciudad. Y la ciudad es ese ente que compone los distintos componentes, ya sean de trabajo, de vivienda,
de espacio público, de comercio, para poder generar de manera integral el concepto de ciudad, ¿no? ¿Cuál vendría a ser quizás una de las ideas más relevantes en este momento dado para la sociedad? Es que nosotros, como partes responsables, debemos asumir un cambio de paradigma, ¿no? Y aprovechar la oportunidad de la transformación que vivimos en estas últimas 3 semanas como un proceso de aceleración para cambiar la manera en que hemos generado modelos de desarrollo. Y a lo que vamos con este tema es poder generar nuevos modelos de desarrollo de la vivienda, específicamente en esta conferencia, del cual podamos asegurar de que dejamos lo que en las últimas 4 décadas se ha venido haciendo, que es resolver un tema puntual de la composición de la vivienda, a resolver un tema estratégico de cuál es el rol de la vivienda dentro de la ciudad. Para eso, me gustaría iniciar entendiendo que veníamos en un proceso bastante acelerado hace los últimos 15 años, entendiendo cambios demográficos importantes debido a las generaciones, ya sean los millennials o la generación Z, y las nuevas generaciones que van cambiando a punta de la tecnología, su manera de convivir, la manera que entienden la vida, la importancia de que las empresas y los habitantes tengamos propósitos más allá de los económicos dentro de la ciudad donde operamos. Luego, cambios muy claros también en mercados de bienes raíces, las reducciones de los metros cuadrados en ciudades latinoamericanas, ya sea Brasil, la misma ciudad de Panamá, México, se ha visto de manera increchento en los últimos 15 años, es decir, la misma capacidad que compraba una vivienda de 100 metros cuadrados, hoy en día termina comprando una vivienda de 50 metros cuadrados. Y luego un cambio habitual y tecnológico, que es todo lo que ha permitido las herramientas tecnológicas para que empiecen a existir espacios de coworking o Airbnb o plataformas como Uber, que de alguna forma u otra han venido a cambiar y transformar el comportamiento de la sociedad y cómo esa sociedad accede a los servicios que se brindan dentro de la ciudad. Si hay algo que es interesante también revisar es cómo estaba la conformación de la vida familiar en el pasado. Y la conformación de la vida familiar iniciaba desde el momento dado en que un soltero tenía un soltero o una persona independiente tenía el interés de adquirir una vivienda con un espacio específico y luego cómo esas personas iban conformando una familia. Pero luego hoy en día la conformación de la familia ha cambiado y en la vida millennial las personas, no todo el mundo conforman las mismas tipologías de familia, existe mucho la estrategia de co-living o de vivir en conjunto con otras personas, toma mucho más tiempo también que las personas vivan con pareja, por ende cambia la manera en que las personas ocupan los espacios. Y esto es muy importante entenderlo, ya que en los últimos 100 años, después de la revolución industrial, nosotros realmente no hemos modificado la tipología de cómo ejecutamos y cómo construimos la arquitectura. Es decir, la técnica sigue siendo la misma. La revolución industrial generó cambios importantes por la capacidad del concreto armado o la capacidad del acero y los vidrios en superficies mayores a las que típicamente se habían visto en el pasado. Sin embargo, hace los últimos 100 años no hemos tenido modificaciones grandes sobre esa técnica, por lo cual el espacio que seguimos creando es muy parecido al espacio que se creaba desde hace 100 años. A lo que va cambiando es que cambiamos la manera de utilizar el espacio. Y para esto es importante entender de que en las ciudades latinoamericanas, y voy a utilizar el ejemplo de Panamá, la población desde el siglo XX empezó a expandirse de manera exponencial en los últimos 100 años y empezó a ocupar más allá del centro, en las periferias, las áreas del este, del oeste y del norte para generar proyectos de vivienda.
por la necesidad y por el déficit de vivienda que tiene Panamá y que igualmente tienen varios otros países de la región latinoamericana. Lo que sucede es que el modelo que estuvimos ejecutando era un modelo que solo apuntaba a la solución mínima de la vivienda, que es la construcción y ejecución de unas 4 paredes y una cubierta para poder acceder a esa vivienda. Sin embargo, esta tipología de desarrollo con un lote que aproximadamente ocupa unos 280 metros cuadrados y que coloca una vivienda como esta que vemos en pantalla, en la cual dentro de su metraje total se encuentra el metraje del estacionamiento y la ejecución del mismo, más todos los remanentes en retiro, sin minimizar la importancia que ha podido ser este modelo para el desarrollo de la vivienda. Es un modelo que termina ocupando una huella inmensa. Digamos, un proyecto como estos, que es un proyecto de alrededor de 100 unidades de viviendas, ocupa alrededor de una cantidad de 4 hectáreas y media en suelo. O sea que el impacto es muy grande. Y de ese suelo debe uno construir infraestructuras mínimas y espacios comunes, privados de la comunidad, de los cuales terminan ocupando del 100% un 40% de eso. Es decir, que quedan 28.000 metros cuadrados en un proyecto como estos para áreas útiles de vivienda, en donde colocaríamos alrededor de unas 100 viviendas. Esto se ha replicado por toda América Latina y es un modelo de desarrollo que es bastante invasivo y que genera una gran cantidad de ocupación de la huella del espacio. Eso también nos lleva a nosotros a que las personas empiecen a modificar su modo de vida, en la cual tú tienes una casa en donde vives, pero tienes que manejar casi siempre alrededor de 30 minutos para poder ir a cualquier otro uso y unas 2 horas para poder llegar a tu trabajo. Es decir, hemos colocado a la población que habita en las áreas urbanas de las ciudades en la periferia de la ciudad, en lugares con usos segregados, que obliga a cada una de estas personas, para poder manejar una buena calidad de vida, a movilizarse grandes distancias o movilizarse con una gran cantidad de estacionamientos. Y cuando estudiamos un caso de por qué estas viviendas no se ocupan o no se dan en el centro de la ciudad, en el cual en un lote de 1.000 metros cuadrados, en una alta densidad como la que tiene una ciudad como Panamá, se podrían colocar 100 unidades de vivienda en alrededor de un edificio de 10 pisos, podemos ver que las normativas y las regulaciones nos obligan a nosotros a colocar alrededor de 110 estacionamientos, lo cual lleva a que este tipo de edificación tenga un 50% del espacio construido como áreas no vendibles. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de eliminar las regulaciones o modificar las regulaciones para generar una vida en centro de ciudad que se apalanque de las infraestructuras ya edificadas en el centro, de todos los servicios que ya están edificados en el centro, podríamos generar desarrollos que tengan 80% de esas áreas habitables como áreas vendibles y un 20% de áreas comunes como lo son los pasillos y las áreas de esparcimiento. Eso nos lleva a que estudiando los distintos modelos podamos generar un modelo que pueda permitirle a las personas que buscan unidades de entre $60.000 y $100.000 poder habitar más cerca del centro de la ciudad. La idea de esta presentación conceptual es poder mostrar un posible modelo de desarrollo en el centro de ciudad. En este caso voy a mostrarlo en centro de Ciudad de Panamá para que podamos ver cuáles son las posibilidades de generar un nuevo modelo de vivienda en donde las personas puedan habitar más cerca de donde trabajan, puedan también consumir más cerca de donde viven y se puedan esparcir utilizando las infraestructuras existentes de la ciudad. Y que las piezas o edificaciones que se generen para esto permitan ser parte clave del tejido en el cual los espacios comunes que tiene la edificación permiten enriquecer la oferta de espacios de esparcimiento para las personas que habiten allá más allá de los de la ciudad. Lo otro
es que la arquitectura en los centros de ciudad permite, y los desarrollos permiten ser de uso mixto, cuestión que en la periferia hace poco sentido debido al nivel de esparcimiento y la baja densidad que tiene. Por ende, aunque las propiedades en los centros de ciudad tengan un valor mucho más grande, si la modificación de la manera que se hacen los cálculos financieros para ejecutar un proyecto permiten de que los proyectos de centro de ciudad tengan una mayor densidad y una mayor mezcla de usos, podemos generar viviendas que son accesibles a las personas y comunidades que ofrecen la mayor cantidad de servicios a esas personas. Y quisiera traer esto que es bastante relevante, que es ver las extensiones de ciudades como Bogotá y cómo dentro de esas extensiones uno podría tomar áreas del centro y empezar en espacios vacíos, empezar a ubicar edificaciones que formen parte del tejido urbano, o Ciudad de México con extensiones aún mayores que la de Ciudad de Bogotá, en donde cada una de estas estrategias puede empezar a formar parte del desarrollo de ciudades, es decir, densificar los centros, permitir que las ciudades sigan siendo ese punto de oportunidad, pero permitir que las personas vivan cerca de donde laboran. Esta es una imagen en Quito y ya vemos cómo gran parte de esa situación de esparcimiento obliga a que los centros de ciudad tengan gran cantidad de lotes de estacionamientos que podrían luego ser ocupados por vivienda. Definitivamente que esto no es un tema aislado y esto requiere de infraestructuras sumamente robustas, como son las infraestructuras de movilidad, ya sean metros o otros sistemas de transporte que permitan a las personas tomar decisión de cómo llegar y acceder a cada uno de los lugares, pero que también nos permitan poder generar nuevos modelos en donde en los centros de ciudades podamos tener vivienda accesible. Miren este ejemplo. Esto es Ciudad de Panamá, fundada en el área del casco antiguo en 1673. Por más de 200 y tanto de años, ocupamos un espacio mínimo y una huella mínima. Desde 1900 en adelante, el impacto y el crecimiento de la huella se ha extendido de manera casi infinita hacia el este y hacia el oeste. Esto no quiere decir que estas áreas en donde ya existen poblaciones importantes, como en el oeste, de más de 500.000 habitantes en Ciudad de Panamá, no puedan empezar a tener oportunidades de generar un nuevo centro. Es decir, del oeste al centro de la ciudad cruzan 90.000 autos por el Puente de las Américas en Ciudad de Panamá para poder llegar a sus trabajos todos los días. Si todas esas personas tuvieran la posibilidad de poder generar un solo centro en el oeste, pudieran generar una mejor calidad de vida. A lo que voy con esto es que es una mezcla de decisiones que son desde el punto de vista políticas, muchas de ellas, luego decisiones que tienen que ver con las leyes del mercado y con la empresa privada, y luego decisiones que tienen que ver con la práctica del pensamiento desde la academia, en cómo realmente podemos modelar nuevas maneras de generar esos espacios de vivienda. Una de las primeras áreas que se expandió iniciando el siglo XX fue el área de la exposición en Ciudad de Panamá, que fue un proyecto ejecutado desde el Estado como un plan maestro para la Exposición Internacional de 1915. Esa área es esta área que vemos en este punto que está aquí, y este es el espacio del casco antiguo, que era una ciudad amurallada. Este plan, bastante bien desarrollado, con cosas tan importantes y valores tan importantes como lo son el océano, la bahía de Panamá hacia el área del sur, hacia la parte del norte, tiene uno de los cerros más importantes, que es el Cerro Ancón. Tiene una grilla bastante bien diseñada con cuadras de aproximadamente alrededor de 8.000 metros cuadrados, que permitieron desarrollos de edificaciones importantes, embajadas, oficinas públicas, pero que lleva alrededor de unas 4 décadas casi que en el olvido. Y en esta serie de imágenes nos podemos dar cuenta de que es un área de Panamá sumamente bien ubicada, es el punto donde vamos a utilizar como ejercicio para este concepto, y es un lugar que tiene componentes urbanos interesantísimos.
tiene edificaciones que datan desde 1915 hasta edificaciones que representan más un momento comercial y casi industrial, con gran cantidad de galeras que se dieron luego de los años 50. Es decir, tenemos un espacio que además de eso tiene una serie de lotes o de componentes como parques, plazas, piscinas públicas, oficinas y entidades del gobierno, embajadas, y una gran cantidad, igual que los ejemplos que mostré en otro lado, de lotes baldíos con plazas de estacionamientos. Cabe, y es importante resaltar de que este es un barrio que le pasa por el centro de la vía principal del barrio una línea del metro, de la línea del metro 1, lo cual lo coloca como un barrio conectado con gran parte de la ciudad y que, dado a su atractivo, nos da una oportunidad inmensa de poder repensarlo desde su vacío. Es decir, esos lotes que quedan vacíos dentro de cada una de esas cuadras, proponer la ejecución de proyectos que minimicen ese impacto de construcción, de gran construcción de estacionamientos. Ya actualmente el barrio tiene una plaza que en sus niveles inferiores tiene estacionamientos públicos, tiene grandes aceras y una infraestructura importante peatonal para poder acceder a cada uno de los espacios y permite poder generar nuevos modelos de vivienda dentro del mismo. Es decir, densificar el centro de la ciudad para que esas personas que puedan llegar a vivir en viviendas de alrededor de 60 y 100 mil dólares puedan tener un modo aspiracional de habitar en el centro, utilizar los espacios públicos que ya están ejecutados y no tener que construir una gran cantidad de metros cuadrados. Lo otro que impacta muchísimo es que al momento dado de eliminar de ese modelo los estacionamientos, las obras no solamente cuestan más dinero, sino que cuestan menos dinero, sino que además toman menos tiempo en su ejecución. Lo otro que es importante es que tenemos la cinta costera frente al mar, que es quizás el espacio público de mayor cohesión social en Ciudad de Panamá. Esto podría ser múltiples de los modelos. La idea es una estrategia que ocupe en cualquier tipología de lote y que permita el desarrollo de un modelo como este. Y la idea vendría a ser poder ejecutar edificios que entienden la escala urbana que hay, pueden tener múltiples niveles. El modelo que estamos utilizando inicia desde las 10 plantas, ocupando la planta baja como una planta baja activa, comercial, y que las plantas superiores tengan la posibilidad de ser plantas que operan desde del uso mixto. Es decir, no tener segregación de los usos mixtos, sino tener dentro de las mismas unidades la posibilidad de utilizar una unidad residencial también como una unidad para hacer otro tipo de uso. Y eso es lo que nos permiten las herramientas tecnológicas, nos permiten un accountability de la manera que se utilizan los espacios. Y empezar a tener edificaciones que tengan una imagen como esta. Esta es una representación gráfica de lo que podría venir a ser siendo un edificio de viviendas, el cual tiene un uso mixto muy marcado en su planta baja y que las partes superiores puedan tener áreas abiertas y de esparcimiento en el entendimiento de que el bienestar, la salud y el espacio libre serán parte clave luego que salgamos de esta pandemia que nos está ocupando. Por ende, estamos tratando de entender la vivienda, no iniciando solamente desde el módulo, sino entendiendo la parte estratégica del desarrollo urbano de la misma. Este tipo de proyecto entiende que el espacio público, las aceras, la vegetación, el paisajismo, son parte clave de la calidad de vida de los que habitamos en los centros de ciudades. Y lo que busca dentro del módulo de vivienda es empezar a retar el status quo entre lo que es el metro cuadrado y el valor del metro cúbico. Venimos desde hace muchos años en el mercado vendiendo simplemente metros cuadrados, cuando podríamos empezar a entender
que la capacidad de espacial nos permitiría poder modificar la manera que habitamos y entender el espacio o el metro cúbico como un espacio de mayor calidad para los que lo habitan. Estas son una serie de imágenes. Estas imágenes contemplan la extensión de los espacios públicos que vemos en las áreas de parques, ciclorrutas, espacios para los diversos tipos de medios de movilidad, a espacios también en las superficies de las quintas fachadas de los edificios. Y estos módulos de vivienda, en momentos como los que vivimos hoy en día, los cuales nuestra casa y el hogar se ha convertido en escuela, también se ha convertido en gimnasio, también se ha convertido en oficina, empieza y nos da la oportunidad de repensar de que típicamente estructurábamos los espacios de vivienda para el momento el momento típico cuando uno estaba fuera de lo que era como la antioficina, ¿no? O el anti-otro uso, la vivienda era solamente la vivienda. Y esto busca retar el status quo para que la vivienda pueda ser lo que quiera hacer, lo que su usuario quiera practicar dentro de él, y también la oportunidad de una vivienda sumamente flexible para que durante la noche alguien la habite y durante el día se pueda rentar como espacio de oficina. Tenemos que entender de que vamos hacia una economía 24/7, que es no tener espacios subutilizados a lo largo de momentos del día. Este módulo, que es un módulo que tiene 45 metros cuadrados y en metros cúbicos suma 166 metros cúbicos, permite que con piezas muy específicas el módulo pueda crecer a lo largo del tiempo. Por ende, la sostenibilidad de proyectos como estos no solamente se ven desde el principio, digamos, básico, arquitectónico, de tener una vivienda bien colocada en un contexto de la ciudad y una vivienda en la cual resolvemos los temas pasivos de la ejecución del edificio, sino una sostenibilidad integral desde cómo las personas que adquieren esa vivienda pueden pagar esa vivienda generando ingresos de la misma. Aquí tenemos otro modelo y cómo esos modelos pues, pueden irse transformando. Al igual que los módulos funcionan para otros usos que no son el típico uso de la vivienda. Y en estos mismos módulos poder utilizarlos como espacios de entretenimiento, recreación, trabajo y hasta producción. Recuerden de que en los centros de las ciudades y debido a las cosas que estamos viviendo, nos vamos a convertir en consumidores que producimos. Típicamente las edificaciones producirán parte de lo que consumen y eso hará de que las comunidades tengan un consumo bastante local. Estas son unas imágenes finales y con esto les dejo esta idea abierta a preguntas y respuestas en la cual tratamos de retar el status quo desde el momento que se piensa, la manera que se va a hacer un desarrollo de vivienda social hasta el momento que se ejecuta y se materializa el mismo. Y una de las cosas más importantes con las que yo quisiera cerrar la intervención es que debemos aspirar a una mejor ciudad y debemos aspirar a un mejor espacio de vivienda que nos cambie y transforme la manera cultural que teníamos ya creada en nuestra memoria por lo que hemos vivido y hemos venido habitando en las últimas décadas. Muchísimas gracias y pasemos a una sesión de preguntas y respuestas. Jerónimo. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a todos. Ahora mismo, para los que no vean el número, tenemos 365 personas, 64 personas conectadas, y a lo largo de la ponencia ha habido unas cuantas preguntas que empezaremos ahora. Voy a hacer un breve comentario. Mientras tanto, todos los que tengan preguntas, por favor, utilizar la herramienta preguntas y respuestas para ponerlas y empezaremos a abordarlas ahora mismo. Simplemente un comentario como para conectar con este debate. A mí me ha parecido muy interesante la manera en la que has terminado, que es aspirar a una mejor ciudad
con una mención a realmente una cosa que es fundamental, que es un cambio cultural, ¿no? Y algunas de las preguntas que veremos ahora de alguna manera toman como el contexto actual como un contexto que no se puede cambiar o que es un contexto con demasiada inercia como para poder ir contra él y que de alguna manera prevendría pensar en soluciones como estas u otras imaginativas. Yo creo que ese es un debate muy interesante y que definitivamente realza un rol muy importante que los arquitectos hemos dejado de lado en las décadas pasadas, que es como comunicador y como integrador no solo de los agentes que participan en el proceso de creación de una vivienda o de creación de un lote con todo lo que esa cadena supone, desde la normativa hasta la utilización y la explotación de ese lote, eh, sino también comunicación hacia la ciudadanía, sobre cómo la ciudad se puede utilizar de otra manera o sobre cómo la perseverancia en la visión de un modelo de ciudad a 5, 10, 20 años acaba produciendo ese modelo de ciudad, pero efectivamente no es algo que se haga de la noche a la mañana. Entonces yo, si les parece, voy a ir un poco por orden, si te parece, Ignacio, Por voy a ir supuesto. por orden de intervención. La primera persona que intervino fue Victoria Morales, que tenía la mano levantada, pero no ha escrito. Entonces, no sé si, Ignacio, tú le puedes dar acceso o Victoria quiere escribir. Y si pudiera escribir, creo que sería lo mejor. Ok, Victoria, pues si quieres escribir, mientras escribes, voy a ir atendiendo otras preguntas. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, esto era un comentario, pero que creo que tiene un interés, que era yo, de Gabriel Morales. Yo tengo una empresa de aires acondicionados y es recurrente que el espacio que se deja para condensadores o unidades externas es muy reducido y complicado para el acceso. Y esto era un comentario que se hacía en relación con las unidades en sprawl que mostrabas a las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, no sé ahí si tú tienes un pensamiento. A mí se me ocurría que realmente esto es verdad que es una cuestión de planificación casi al nivel del propio arquitecto de cada vivienda, pero sin duda la concentración de las infraestructuras y la concentración densidad de la vivienda en el centro de la ciudad permite condensar también estas instalaciones haciendo que todo eso sea más eficiente, ¿no? Aunque sea una cuestión casi como de detalle de la vivienda. Por supuesto, y claro que sí. Es importante que entendamos de que eh, vivimos un momento dado de crisis y lo que busca un reto como este es generar una provocación sobre algo instaurado dentro de nuestra cultura, que es el desarrollo de la vivienda, que se ha venido desarrollando de manera segregada sin entender los otros componentes que forman ciudad. Eh, Realmente la situación de esto va desde la parte del contexto o la estrategia de cómo uno tiene una visión de la ciudad a futuro y cómo esa ciudad se va a comportar en las próximas décadas, y entender de que la ciudad de las próximas décadas debe ser una ciudad en la cual el habitante esté a una distancia accesible de la mayor cantidad de usos, una distancia casi que peatonal, digamos, de unos 15 minutos de los usos que mayormente utiliza. ¿Para qué? Para poder ampliar la calidad de vida de las personas cuando personas que están habitando dentro de las periferias les está tomando alrededor de 5 horas de su vida el solamente llegar al espacio de trabajo, ¿no? Entonces, entender de que la vida no está segregada entre oficina, trabajo y entretenimiento, sino que la vida es una sola y mientras más podamos generar que sea compacta, tendrá un mayor valor. Lo que sucede es que las ciudades latinoamericanas crecieron en el siglo XX y ese proceso de crecimiento del siglo XX nos llevó a expandirnos a lo largo y dejando los centros bastante vacíos y con baja densidad. Es decir, un área como las que les muestro ahí es una de las áreas con más baja densidad de Panamá, el área de la exposición, tiene una densidad muy baja. En la solución de cada una de las partes técnicas de estos deben ser manejadas de la misma manera, debe ser de manera integral. Si se maneja de manera integral la decisión de cómo se desarrolla el proceso de vivienda, cómo este va ubicado en su contexto, se debe manejar de manera integral todos los desarrollos técnicos como la climatización de los espacios internos, aprovechando la ubicación de cada uno de los lotes y la manera que se desarrolla el proyecto para que esas ubicaciones de equipos mecánicos estén en lugares
donde sea lo más conveniente para el todo y no simplemente donde sea lo más económico. Ok, estupendo. Yo creo que voy a hacer un pequeño salto en algunas de las preguntas simplemente porque hay una cosa que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando hace un momento. Preguntaba Rodrigo Pachi si podíamos profundizar un poco en lo que significa los usos mixtos y dar algún ejemplo. Sí, bueno, los usos mixtos son la posibilidad de enriquecer en una sola edificación múltiples usos o componentes de desarrollo dentro de una ciudad. Es decir, el componente comercial, que son los servicios básicos que puede tener una ciudad, por lo menos un mercado, una barbería u otros espacios de este tipo. Los usos de oficina mezclados con el uso residencial. Típicamente ha habido mucho temor por el tema de la seguridad en las ciudades. Sin embargo, las herramientas tecnológicas han venido a permitirnos poder compartir espacios. ¿Quién hubiera podido imaginar en el pasado que dentro de un apartamento uno iba a permitir que un extraño ocupara una de las habitaciones y una herramienta como Airbnb a través de la fidelidad social, digamos, a través del accountability que genera la herramienta, permite de que nuevos comportamientos en los usos de nuestros espacios empiecen a darse. Entonces yo creo que ahora le toca es al espacio cambiar, no es solamente el comportamiento del ciudadano que utiliza ese espacio, sino es que el espacio ahora se conforme con las nuevas maneras que las nuevas generaciones viven en la ciudad. Efectivamente, de hecho eso conecta con una pregunta de Juan Quesada, que decía, en Panamá, a mi entender, ha habido el problema de que se construyó hacia arriba sin tener en cuenta las infraestructuras como las carreteras. Creo que vive más gente de lo que las carreteras son capaces de aguantar, por ejemplo, en el barrio de San Francisco. En realidad, si Ignacio, si me permites un comentario breve ahí y por seguir con la pregunta anterior con respecto a ejemplos, por ejemplo, en Shanghái, que tiene una densidad infinitamente más alta que muchas ciudades incluso europeas y definitivamente que algunas ciudades o muchas ciudades latinoamericanas, se maneja un modelo multinodo en el cual realmente la persona, gracias a la presencia de muchos edificios con estos usos mixtos, no tiene que vivir absolutamente toda la ciudad en toda su extensión en el día a día, sino que vive una porción más reducida y más abarcable de la ciudad, dentro de la cual se puede mover andando o en bicicleta y toma el carro o el vehículo para movimientos puntuales, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Ignacio, si tú sobre eso seguro que tienes una visión más profunda, especialmente sobre la cultura en Panamá y seguro que quieres añadir algo. Nosotros tenemos una cultura bastante americanizada, una ciudad que creció en el siglo XX, en el cual el modelo de desarrollo iba en pro de lo que podía ser el status quo de cada persona, poder tener su auto y movilizarse con alto nivel de comodidad. Sin embargo, está más claro que cualquier cosa de que en el momento las infraestructuras nunca van a poder tener el tamaño suficiente a lo que el mercado pueda acceder a la cantidad de autos. Es decir, siempre la infraestructura se va a quedar corta y siempre generaremos más tráfico. Sí. La estrategia debe ser una estrategia de diversidad en la posibilidad del acceso a la movilidad. Es decir, no veo nada, como nada raro que empecemos a movilizarnos, como ya lo hacen ciudades europeas, en otros lados, con diversos tipos de transporte en los cuales la gente se sienta más segura. Hasta en este mismo caso, después del COVID, muchas personas querrán movilizarse cuidado que hasta en bicicleta o en scooter o en otros modos de transporte que no son simplemente ir en auto de manera típica. Sin embargo, Ciudad de Panamá es una ciudad que ya contempla 2 líneas de metro ejecutadas, una línea de metro por ejecutar. Hay una gran cantidad de la población utilizando esa infraestructura, nuevos proyectos que se han ejecutado de renovación urbana para poder acceder del metro a cada una de las cosas, es decir, a las aceras que se han construido. Eso todo es un plan que se va dando, que poco a poco, que va tomando tiempo, pero que momentos como estos, que permiten aceleración en el cambio cultural, debemos aprovecharlos para realmente generar esos nuevos modelos. Es decir, si realmente queremos modificar
esa calidad de vida que tenemos, debemos poder asegurar de que esos nuevos modelos de movilidad permitan que viviendo en un lugar como San Francisco, que está muy bien ubicado en el centro de Ciudad de Panamá, sea cómodo para las personas y no se convierta en un dolor de cabeza de tráfico. Es un dolor de cabeza de tráfico en este momento dado porque cada uno de los habitantes que habita en uno de los apartamentos tiene un carro. Sí. Hay un ejemplo, digamos, latinoamericano que conozco bien por haber vivido allí mucho tiempo, es el ejemplo de Bogotá con respecto a estos cambios y a pesar de que tienen, digamos, un proceso complejo con la creación del metro y desde luego problemas de tráfico, sí es yo creo un ejemplo de un desarrollo incipiente y bastante rápido de movilidad urbana ligera, especialmente la bicicleta, con más de 360 kilómetros de pista ciclable en una ciudad que a priori no parece ser, digamos, un escenario perfecto por un tema tradicional de seguridad y demás, y de altura e incluso de relieve, pero sin embargo es una iniciativa que ha sido enormemente bienvenida por la ciudadanía, ¿no? Y esto es un poco, las sinergias de la ciudad requieren que realmente distintos actores hagan movimientos como avanzadillas, movimientos un poco atrevidos, si se quiere, para empujar a las otras piezas, a los otros agentes y que poco a poco todos vayan moviéndose. Por eso, como Ignacio decía al principio, yo creo que con muchísima razón, la ciudad es una de las invenciones, si no la invención humana más compleja, y por lo tanto es una de las invenciones más difíciles de cambiar y que más inercia tienen, ¿no? Por lo tanto, bueno, simplemente saber que hay ejemplos cercanos de cambios de este tipo, pues es Y me esperanzador. gustaría agregar, Jerónimo, a lo que dice y lo que acotas, es que realmente eh, nosotros tenemos alrededor de, supuestamente Panamá, cerca de 2 millones de personas habitando en áreas urbanas, ¿ok? Pero eso no significa que habitan en la ciudad. Habitar en la ciudad es que habitas en lugares donde la calidad de vida es superior a otras áreas, en donde los componentes de servicios están cerca de donde habitas. Entonces, una cosa es habitar en áreas urbanas y otra cosa es realmente poder habitar en la ciudad. El reto para los arquitectos y para los desarrolladores de proyectos con los cuales nosotros colaboramos muchísimo debe ser cómo logramos que se pueda llevar a cabo proyectos de viviendas accesibles en el centro de la ciudad. Eso es un cambio de paradigma. Lo otro es que requerimos 100% del involucramiento del Estado en esto. Es decir, cómo el Estado motiva a través de sus regulaciones que ese tipo de desarrollo se dé en el centro de la ciudad y que no termine de promoverse cada vez más lejos del centro. Es decir, ya quizás ni estamos hablando de la periferia, hablamos de más allá de la periferia. Hablamos de barrios satélites que están ubicados a 1 hora de distancia y que con tráfico durante las horas de commute están a 3 horas de distancia de los espacios de trabajo. Entonces, quizá con los lugares que ya han sido desarrollados y que tienen una densidad importante, como Panamá Oeste, se debería promover que las personas que habitan en Panamá Oeste pueda el Estado promover desarrollos de los otros usos allá, de forma tal de que Ciudad de Panamá deja de ser una ciudad de un solo centro para ser una ciudad policéntrica. Sí, efectivamente. Yo creo que hay algunos comentarios o preguntas que tienen mucha relación con esto que se ha estado diciendo. Por ejemplo, Clara Vila Pérez mencionaba que es importante generar la concepción de barrio como tal y no aislar las edificaciones. David Sain decía que si el gobierno quiere de verdad que se use menos agua, debería ver el problema urbano y las regulaciones, en vez de decir en tomar medidas particulares, como por ejemplo que jalen la cadena una vez cada hora, que debe haber sido algo que en Panamá se ha dicho recientemente. Bueno, en general, digamos que hay, también Jessica preguntaba cómo se han involucrado los entes gubernamentales en el caso de Panamá para plasmar en las zonificaciones de los nuevos desarrollos para lograr esta nueva visión, ¿no? O sea, realmente yo creo que todas estas, Ignacio, si te parece, como que las podríamos englobar en realmente cómo el arquitecto de alguna manera puede hacer para motivar o para influenciar de manera positiva en la creación de políticas que deriven en un modelo de ciudad como el que se ha comentado, ¿no? Un modelo de ciudad más cercano, con más identidad de barrio y demás. No sé si tienes algún Bueno, comentario. entender eh, que las acciones dentro de la ciudad no son acciones sencillas, sino que son acciones complejas, de que la ciudad es
un sistema realmente complejo y de que los que querramos seguir pensando de que la arquitectura o que los proyectos los podemos pensar solamente desde nuestra disciplina, estamos equivocados. Los proyectos están entrelazados con las partes comerciales, están entrelazados con las políticas públicas, y si nosotros como arquitectos, la otra parte de la empresa privada de desarrollo, la misma academia que permita poder empezar a visualizar nuevos modelos desde el estudio y la investigación, y el Estado, por supuesto, desde el punto de vista de reglamentar y de motivar, el rol está en un rol de trabajo en conjunto. Entonces no es un tema sencillo y no es esta respuesta la que yo estoy dando. Esto es una provocación a algo que podría llevarnos a empezar a buscar soluciones a un problema existente. Es decir, es posible que no sea un tema de estudiar de metros cuadrados a metros cúbicos, es posible, pero lo que sí está claro es que hoy en día tenemos a gran parte de nuestra población viviendo en periferias y tenemos a muy pocas personas realmente habitando en áreas que eran centros, pero que están en este momento dado con densidades muy, muy bajas. Todas esas propiedades son propiedades privadas y lo que busca es que exista una motivación de que puedan haber desarrollos privados que puedan generar una muy buena calidad de vida, no solamente resolver el problema de 4 paredes y un techo. Esto no quiere decir que los modelos que hemos venido haciendo no son modelos válidos. En su momento dado, esos modelos operaron y funcionaron, pero sí son modelos que empiezan a ser obsoletos y que debemos empezar a estudiar nuevos modelos. Pero lo que sí es muy importante es que debemos de cada uno de los actores dejar nuestras esquinas para encontrarnos en un punto medio y conversar en cómo es el nuevo modelo de hacer ciudad. El nuevo modelo de hacer ciudad, en el caso que hablé de Ciudad de Panamá, es resolver el tema de la vivienda hacia el centro de la ciudad. Y el nuevo modelo de hacer ciudad en Panamá Oeste es cómo resolvemos el modelo de traer plazas de trabajo en Panamá Oeste. Entonces, es un tema que tiene sus complejidades, pero sí les digo desde ya que va muy apegado a los temas comerciales, a los temas del mercado y eso. Y seremos exitosos cuando aceptemos que van apegados al tema comercial y de mercado. Sí, yo creo que también hay un comentario aquí de David Sain también que tiene mucha relación o parte de relación con algunos de los temas que ya se han comentado, pero quizás viene desde otra perspectiva. Dice, como parte de una pregunta, ¿tiene alguna idea de la integración del tercer paisaje en esta nueva ciudad? ¿Qué pasa con los parkings que ya existen? ¿Cuáles son sus recomendaciones con eso? Y por otro lado, si parece que estas soluciones a priori podrían ser solo para personas solteras, que ofrecen para familias. Seguro que, Ignacio, tú tienes algo ahí que comentar. Sí, bueno, yo creo que va a haber un reto interesantísimo en las próximas décadas con la gran cantidad de edificaciones de estacionamientos que tenemos hacia las partes superiores, lo que le llamamos los basamentos. Los basamentos en Panamá existen no porque a los arquitectos nos guste diseñar basamentos, sino es que la necesidad del mercado de colocar estacionamientos y la regulación de las normas y la manera que estaban estructurados los retiros generaban el basamento. Por ende, el basamento se encuentra en toda la ciudad, que son 5 plantas de estacionamiento como mínimo, con un uso que está la mitad del día vacío y la otra mitad del día ocupando algo que no lo activa, que es el auto. Va a haber una transformación y yo creo que eso es un proyecto en sí a lo largo del tiempo, mientras más vaya disminuyendo la necesidad del auto privado. Yo no creo en ideas radicales. Yo no creo que el auto privado va a desaparecer, pero sí creo que el auto privado va a disminuir en la necesidad de su uso, porque van a haber otras opciones de movilidad que van a ser más cómodas para el usuario. La otra pregunta era... Sí, la otra pregunta era sobre, de alguna manera, como que trae el tema de la flexibilidad en el tiempo y la adecuación de estas unidades Sí, de entonces, vivienda. la idea del módulo es porque los sistemas geométricos nos permiten hacer analogías muy claras de cómo puedes organizar espacios, ¿no? Y realmente tenemos que entender de que para poder atender la vivienda de entre 60,000 y 100,000 dólares tienes que tener estructuras sencillas que puedan luego permitir composiciones complejas. Entonces, la solución de estructuras sencillas va a tener luces cortas, estructuras diáfanas, en donde tú puedas luego colocar componentes fijos como lo son
baños y cocinas, pero que tenga una posibilidad de que el usuario utilice el espacio como a bien le parezca. Por ende, estos son desarrollos que pueden habitarlo una familia que tenga 3 hijos sin ningún problema, porque es un modelo de estructura en lo que se está pensando, no un diseño de planta. Habría que cambiar el paradigma del diseño de planta, ¿no? Como de qué es la casa y qué son los componentes que lleva la casa. Si ustedes me hubieran dicho a mí antes del COVID, digo, bueno, la casa debe llevar una sala comedor con una cocina y 3 recámaras, ¿no? Y ahora digo, ¿cómo es posible que la casa no tenga un estudio? Ujú. Desde luego, Entonces, sí, sí. las necesidades van cambiando dependiendo del usuario y dependiendo de la situación. Y luego ahí hay un tema muy interesante relacionado con el tema de los usos mixtos, y es que cuanto más flexible es la estructura, cuanto más flexible es la conceptualización y más completa a la vez, es decir, cuando se pasa de conceptualizar una planta a conceptualizar una microrealidad urbana, por decirlo así, que es un edificio de usos mixtos de alta densidad, con esa flexibilidad que comentas, y esto es una realidad que en Europa ya se ve a menudo, una cosa que ha sido planificada como una vivienda monoparental puede pasar o unirse 2 o 3 módulos en una vivienda para una familia más amplia y posteriormente incluso convertirse en un coworking o en una zona de oficinas, y esto o viceversa, ¿no? Y esto al final repercute en una cierta adaptabilidad o resiliencia de la economía local, de la pertenencia al barrio, de los barrios que no dependen de que un modelo particular funcione o no, porque son capaces de adaptarse a distintas realidades, lo cual es fundamental para el éxito de los centros urbanos, ¿no? Al final. Yo pensaría y agregaría esto que tenemos que entender que vivimos en una última década que ha pasado y los que viene, donde los cambios son mucho más rápidos. La velocidad del cambio es brutal. Por ende, todos los cambios que comentas sucedían en el pasado en espacios de tiempos mucho más largos. Es decir, muchas edificaciones en Europa fueron en un momento dado viviendas y luego se convirtieron en oficinas, debido al contexto donde estaban ubicados. O fueron oficinas y luego se transformaron a viviendas u otros usos. Lo que sucede hoy en día es que la velocidad nos va a llevar a que se transforme de manera muy rápida y de manera constante a distintos usos. Y la propuesta no es que la persona trabaje en el lugar donde habita. La propuesta va más allá. Es decir, que la persona habita en un lugar y puede rentar ese lugar donde habita a alguien que quiera trabajar en ese espacio. Es decir, el espacio tiene que ser sumamente flexible. Entonces esa persona puede generar un ingreso de su espacio para vivir de una manera de que donde vive no es solamente un costo o un ahorro, sino que es algo que genera ingresos. Y por eso creo que es tan importante que entendamos que la solución de la ciudad en el mundo capitalista en el cual vivimos no la podemos alejar del entendimiento de la parte comercial, sino que tenemos que incorporarla para buscar nuevas soluciones de la vivienda en esto. Y que por más de que el título sea vivienda, la vivienda lleva componentes alrededor de la misma que requieren de estar presentes en el momento dado de solucionarla. Entonces sí creo que en este momento dado, y vuelvo y repito, como alguien renta por Airbnb su espacio cuando se va de vacaciones y lo renta para que alguien lo utilice, en ese momento dado generar un ingreso, es posible que la gente empiece a rentar sus espacios durante el día cuando se van a trabajar a otra oficina en otro edificio. Eso sí, ya sucede en Europa con las plazas de aparcamientos. La gente sale de las plazas de aparcamientos de sus edificios y esas plazas de aparcamientos se rentan a otros. Eso nos lleva a que el estacionamiento sea compartido, a que no requiramos de tener que construir más plazas de estacionamientos y a que utilicemos las que ya son existentes para usufructo de las personas que trabajan o habitan en el espacio. Sí, y eso liga, tenemos todavía, bueno, son las 6:03, yo creo que tenemos unos minutos para más o menos intentar terminar a las 6:10 de España, las 11:10 de Panamá. Hay una pregunta de Ricardo Zambrano, un comentario que era con respecto a el modelo de financiación de estas viviendas y que yo creo que es muy interesante. En un momento dado, cuando estábamos comentando esta charla, salía la posibilidad a medio plazo, incluso a largo plazo, de que al tener un uso mixto, al tener una posibilidad incluso de vivir y rentar ese mismo espacio para una oficina, incluso el acceso a financiación hipotecaria
pudiera hacerse de manera conjunta, ¿no? Así es. Entre el propietario de la vivienda y el usufructuario o el propietario parcial de esa vivienda, pero para utilizarla como oficina, ¿no? O sea que son modelos muy interesantes y mucho más flexibles en cuanto a la democratización del acceso a la vivienda, ¿no? También. Yo creo que quizás el reto más grande es que la persona pueda tener acceso a la vivienda en los centros urbanos de ciudad y no en las periferias urbanas. Yo creo que ahí está el gran reto y ese deberían estar los esfuerzos de la sociedad civil, del Estado, de la empresa privada, en ver cómo podemos seguir permitiendo de que las personas se ubiquen en los centros de ciudades donde realmente existen esas plazas de trabajo y existen esos espacios de entretenimiento, porque la verdad es que si seguimos extendiendo la ciudad hacia las periferias, no solamente el impacto en el medio ambiente es nefasto, sino que la calidad de vida de las personas entra en un detrimento brutal. Efectivamente. Yo creo que hay muchas preguntas, pero al leerlas entiendo que muchas de ellas ya han sido contestadas de alguna manera y espero que así sea dentro de la conversación que hemos tenido. Hay, sin embargo, un par de preguntas que creo que son pertinentes e interesantes dado el contexto en el que estamos ahora mismo y que podríamos utilizar para cerrar, Por que supuesto. son las relativas a cómo va a modificarse por un lado, el modelo de ciudad latinoamericana con el COVID-19, si es que se va a modificar de alguna manera, y digamos que en un siguiente nivel de escala, cómo se va a modificar la utilización del espacio, ¿no? De la vivienda y del espacio de trabajo. Esto, yo creo que hay un reto importante, primero un reto social y mental después del COVID, algo, algo, algo tan fuerte como obligar a las personas que estamos acostumbradas a la proximidad a que tengamos que distanciarnos, es algo que impacta el modelo de ciudad de inmediato, y eso es lo que nos ha llevado el COVID. Yo creo que eh, va a cambiar la manera en que manejamos todos los temas de salud, de higiene a nivel global, de manejo personal de la higiene y también de cómo se viene utilizando múltiples componentes de la ciudad que afectan a la sostenibilidad y al medio ambiente y cómo todo eso va a cambiar para poder tener ciudades, espacios y ciudadanos más resilientes. Sin embargo, la ciudad va a seguir existiendo. Eh, existirán nuevos espacios como estos que al no haber un salón de conferencias que podamos acceder debido al distanciamiento, hay espacios de conferencias digitales y entraremos en un proceso de cambio cultural entre lo físico y lo digital, en lo cual mientras más digital haya, más importancia va a ser lo físico. Más, quizás más importante, más relevancia va a tener el momento de encuentro físico, ¿no? Debido a que todos estos espacios conocemos la calidad de comunicación que permiten, pero no llegan nunca a la calidad de relación que permite el estar y convivir, ¿no? Por ende, los espacios públicos, los espacios comunales, las áreas de donde las personas se encuentran, eso que hablaba Bernard Chumi de los puntos donde se encuentran, donde se da el evento, es tan importante de que eso permanezca porque va a tener aún más relevancia en el futuro cercano. Sí, efectivamente. Pues yo creo que con esto nos quedan aproximadamente 2 minutos para las 10 minutos pasados de las 6 o de las 11 y podríamos empezar a cerrar. No sé, Ignacio, si tú tienes algún comentario final más. Por mi parte, yo creo que hay un comentario, hay un concepto que es interesante, que es el concepto de City as Platform, por cuanto yo creo que se va a reforzar mucho con el refuerzo de la parte digital, ahora que está toda esta nueva realidad a la que nos enfrentamos, todavía un poco incierta, pero también porque es una manera para los que estén interesados en explorar o no conozcan ese término, en explorarlo. También esta conceptualización de la ciudad como una plataforma es una manera de entender que los distintos roles que conforman la ciudad, tanto desde iniciativas públicas como los desarrolladores inmobiliarios, como los arquitectos, como las instituciones o las agrupaciones ciudadanas, cada una tiene un rol muy particular, pero que todas ellas se pueden coordinar en parte a través de las relaciones sociales bien estructuradas y en parte también en base a la tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí
ojalá algunas de las buenas o de los buenos resultados, por decirlo así, o buenas consecuencias de esta crisis sea el refuerzo de la parte digital que permita el acceso a este tipo de cosas, que facilitará, en definitiva, el rol de liderazgo que el arquitecto tiene que hacer o está llamado a hacer, porque si no lo va a tener que hacer otro tipo de rol en las próximas décadas, ¿no? Entonces, Ignacio, no sé si tú tienes algún comentario final Sí, que quieras hacer. Yo sí, mientras voy poniendo algunos links. tengo varios y ojalá no pudiera tener más tiempo porque hay tantas preguntas y la verdad que este es un tema muy interesante de poder debatir y conversar. Uno es que de repente podrá ser el entender las smart cities como ciudades más humanas y no simplemente como ciudades que utilizan herramientas tecnológicas para beneficios específicos. Eh, Totalmente de acuerdo. las smart cities como ciudades en las cuales uno tiene la capacidad de medir la polución o el bienestar de las personas, la manera en la cual cada uno de los componentes de la ciudad llevan sus mantenimientos y cómo los habitantes que habitan esa ciudad tienen una mejor calidad de vida. Eso sería clave dentro de esto. Para que esto realmente suceda, necesitamos cambiar múltiples políticas públicas y leyes que deben ser instauradas para que esto realmente funcione como un network. Lo otro es que en la municipalidad pasada en Panamá se dieron múltiples planes de ordenamiento territorial, los cuales deben seguir ese proceso de trabajo a través de involucrar, yo diría que a todos los actores. Esto debe involucrarse, cuando digo a todos los actores, tanto la ciudadanía como las personas que desarrollan los proyectos, debido a que mientras, mientras nosotros podamos generar visiones integrales en lo cual cada uno de los participantes sabemos que hace una parte del proceso, nosotros podríamos entonces recibir de manera más efectiva, o sea, podrían dar de manera más efectiva las soluciones en nuevos proyectos. Por ende, hay un cambio legal fuertísimo y sencillo de... ¿Hola? ¿Aló? 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 ¿Hola? ¿Me escuchas, Jerónimo? ¿Me escuchas, Jerónimo? ¿Aló? Ok, sí se escucha. Ok, no, lo que quería comentar era que se debe mantener de manera efectiva el proceso de trabajo interdisciplinario entre gremios, gobierno, empresa privada y ciudadanos para poder encontrar un punto en común que nos permita desarrollar proyectos que atraigan a la mayor cantidad de las personas a los centros urbanos. Esto, y eso va a requerir de trabajo continuo y dinámico de cada una de las normativas. Una de las normativas muy sencillas es quitar la obligación del estacionamiento mínimo por proyecto y permitir de que podamos empezar a explorar en base a nuevas demandas el nuevo tipo de edificaciones. Y sabemos que el mercado le toma tiempo en cambiar y que la cultura también toma tiempo en modificarse, pero son momentos como estos en los cuales se ha demostrado que en cuestión de días hemos transformado la manera en que trabajamos y de que la resiliencia de la ciudadanía es muy rápida en el momento dado de que debe encontrar soluciones distintas. Así que el reto sería ese. Esto... Fenomenal. No, Ignacio, digamos, por el tiempo de los asistentes también y por respetar un poco la extensión del webinar, no sé si te parece adecuado que vayamos cerrando. Por mi parte, y yo creo también en nombre de AI School of Architecture and Design, seguramente también de Mayol, me gustaría agradecer la presencia de todos los participantes. Ahí hemos dejado una serie de eventos y links a información, pero sobre todo a eventos
que mantendremos en las próximas semanas. Y también continuamos con nuestra colaboración con Mayol, que está ahora en un proceso incluso de refuerzo y ampliación, y por lo tanto esperamos poder darles contenido de valor y mantener reflexiones tan interesantes como esta en las próximas semanas o meses. Así que nada, muchas gracias a todos por las preguntas. Y Ignacio, si te quieres despedir. Muchísimas gracias, Jerónimo. Un gusto siempre participar en conjunto contigo y con el IE en este tipo de espacios para compartir conocimiento y para provocar de alguna manera u otra la creatividad en las personas para que busquemos nuevas maneras de vivir y habitar la ciudad. Yo creo que ahí está la clave. La clave está en que realmente podamos retar el status quo y no simplemente sentirnos cómodos con lo que tenemos, sino que saber que tenemos retos importantes por delante y que el mundo está en proceso de cambio y que ese proceso de cambio va a una velocidad mucho más rápida a lo que fue en el pasado. Así que saludos a todos, muy feliz de la cantidad de participantes que hemos tenido y gracias pues por colaborar con nosotros, Gerón. Gracias, un saludo y gracias por la invitación. Saludos a todos y que vaya bien el resto del confinamiento. Hasta luego. Hasta luego.